Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, os quiero dar las gracias por acompañarme en este ratito que vamos a pasar juntos. ¿Vale? Os voy a pedir una cosa nada más. Luego, al final, yo calculo que estaré hablando unos 35 minutos aproximadamente, según lo he preparado. Luego, al final, resolveré todas las dudas que podamos resolver y las que no se puedan las iremos viendo o incluso daré mi correo electrónico y el que quiera seguir conversando sobre el tema no tendré ningún problema. Mientras tanto, ¿qué necesito? Que lo que sea, los botones que tenéis delante no los toquéis. Es decir, tenéis una mano alzada así, no la toquéis porque cada vez que la tocáis me suena un ruido y cada vez que enviáis un mensaje exactamente igual. ¿De acuerdo? Luego al final iremos resolviendo dudas, así que apuntároslas y las iremos viendo. Bueno, entonces, como decía, agradeceros a todos vuestro tiempo para acompañarme en esta reflexión, que más que una conferencia es una reflexión a la que os invito a todos y que llevo dándole vuelta a raíz de todo el tema de la pandemia y de toda la repercusión a nivel psicológico que se ha generado. Y si veis en las redes sociales, parece que los psicólogos estamos alarmados de lo que está ocurriendo, de las repercusiones que está teniendo y de las que faltan aún por venir, ya que parece ser que después de verano va a venir un poco, o vamos a comprobar el verdadero impacto a nivel psicológico de toda esta situación. Agradecer a la gente porque veo alumnos, veo antiguos alumnos, me emociona y me alegra mucho todo lo que me habéis estado escribiendo por las redes sociales para pedirme el enlace y para mí es un gusto que os acordéis de mí, me mostréis vuestro cariño y estéis acompañándome aquí, estéis donde estéis, por todos lados de España. Sé que en Latinoamérica también hay alumnos que han pasado por nuestras clases de la Universidad Católica de Murcia y para nosotros es un placer que sigáis acordando de nosotros. Yo me presento muy brevemente porque lo mío es muy simple. Yo soy profesor de la Universidad Católica de Murcia, soy psicólogo y además, pues bueno, tengo una pequeña clínica donde puedo día a día comprobar qué es lo que está ocurriendo. Y por eso mi perspectiva no es una perspectiva exclusivamente teórica, sino que os voy a intentar transmitir aquellas reflexiones a las que he llegado tras conocer un poco el que está ocurriendo, ¿no? El que es lo que me cuentan mis pacientes. Como he dicho, las preguntas, todo lo que necesitéis, los vamos a ir viendo al final de este vídeo. Bueno, como os decía, yo no vengo a venderos nada y no vengo a enseñaros nada. Simplemente yo tengo, o a mí me formaron en esa capacidad racional que tenemos de analizar las circunstancias. Y yo desde un punto de vista psicológico considero que la formación de un profesional que se dedica a acompañar y a trabajar con personas en situaciones difíciles, que es lo que hace normalmente un psicólogo, debe de ser no solo un técnico, que en muchas universidades forman exclusivamente desde un punto de vista técnico, sino también un gran pensador, para ser capaz de ver y de discernir qué y por qué está ocurriendo las cosas que están ocurriendo, ¿no? Por tanto, lo único que vamos a hacer es reflexionar juntos. En este caso el micrófono lo tengo yo, pero os invito a realizar esta reflexión. Yo tengo aquí los apuntes que he estado haciendo así un poco de lo que me ha ido viniendo. Y bueno, vamos allá. Empezamos por analizar la situación actual. Siempre es bueno analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Ya no solo por la pandemia, porque la pandemia ha despertado algo que se venía cociendo. ¿De acuerdo? Sabemos que hay un hito a principios de los años, o a mediados de los años 1900, que se llama Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, a nivel del pensamiento, es una explosión. ¿Por qué? Porque la cultura europea, que era, digamos, la punta de lanza de la cultura mundial, resulta que ha fracasado. Ha fracasado porque ha acabado metiendo en campos de concentración a personas, explotándolos y matándolos. Eso hace que toda la cultura cambie y, por tanto, todos los sistemas cambien, todos los sistemas de pensamiento.
¿Qué es lo que llega hasta nuestros días? Que nosotros nos creemos que somos muy modernos, muy humanistas, que hablaremos hoy del humanismo, muy avanzados, y sin embargo no somos nada más que el producto de todo aquello que se coció en aquella época. Fundamentalmente, como todo lo que estaba soportado en la cultura europea resulta que ya no existe, porque no sirve, porque no ha dado respuesta a las necesidades, hace que hayamos desechado, o culturalmente se hayan desechado aquellos conceptos tradicionales, ya no solo de creencias, que como es lógico, nosotros creemos, o mucha gente piensa que los que no creen, perdón, que los que creen en un Dios son gente atrasada, cuando realmente al final las creencias las tienes. O crees que existe Dios o crees que no existe Dios, pero tanta creencia es una como otra. De esto hablaremos un poquito más adelante. Lo que sí está claro es que esta sociedad se ha desvertebrado. ¿Por qué? Porque cuando yo fui una vez a una conferencia, siempre lo digo, ¿no? Y decía el ponente, que era un catedrático en psicología de la educación, decía, yo prefiero dar a los niños un sistema de valores erróneos que ausencia de valores. ¿Qué significa esto? Significa que esta sociedad ha perdido el axis, es decir, un eje desde donde pensar, desde donde tomar decisiones y desde donde canalizar lo que está bien y lo que está mal. ¿Vale? Por tanto, ¿ante qué nos encontramos? Pues ante una sociedad, decía un autor, un filósofo que no recuerdo ahora mismo el nombre, una sociedad líquida, no hay donde agarrarse, nada, no puedes creer en nada porque nada existe. ¿Qué ocurre? Pues que pasamos al siguiente punto del análisis. Los psicólogos, ¿a qué nos dedicamos? A trabajar con personas. Yo no me imagino un ingeniero que está haciendo un puente, por ejemplo, sin saber de qué material está hecho el puente y exactamente qué cálculos debe de realizar para que el puente cumpla su función. No me lo imagino. Sin embargo, habría que reflexionar si los psicólogos estamos preparados y formados para conocer, no exclusivamente desde un punto de vista técnico, sino para analizar qué cosa es el ser que tenemos delante, en este caso la persona. Claro, cuando un psicólogo no se ha formado en eso, pues casi que lo que te queda es hacer un análisis de síntomas y trabajar, y es verdad que mucha gente lo piensa así, trabajar curando síntomas, ¿verdad? Entonces yo me dedico a curar ansiedad, a curar depresión, a curar estrés postraumático, a curar estrés de otro tipo, a curar hipocondría, es decir, a nivel superficial. Pero yo quiero que hagamos la reflexión, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es una persona? ¿No? Y la filosofía, habrá ensayo y ensayo escrito para intentar dar explicación a esto. Yo voy a partir de Aristóteles para que todos me sigáis, muchos lo habéis estudiado, por lo menos en España, sé que lo habéis estudiado en el instituto, y Aristóteles proponía que la persona, que el ser humano, ser guión humano, es una forma de ser, ¿no? Era diferente del ser planta, de ser vegetal, digamos, y de ser animal. Pero realmente en la actualidad no tenemos muy claro ni siquiera que nos diferenciemos ni de las plantas ni de los animales. Hemos llegado a a una liquidez que tampoco tenemos claro ni qué es lo que somos ni para qué servimos. Y eso en alguna ocasión puede ser un problema, porque si yo tengo un teléfono móvil, por muy caro que sea, y yo no sé para qué vale, no le doy valor ni lo cuido. Bien, seguimos un poco así con la reflexión que he preparado. Darwin, que es bastante más actual, habla de que este ser vivo está hecho para una cosa, que es para la adaptación al medio. Una adaptación, en este caso, desde un punto de vista animal, a un nivel exclusivamente biológico, parece ser, y haciendo referencia a las personas, estaremos hablando también a un nivel psicológico. Por tanto, siguiendo a Darwin y su teoría de la evolución y de la capacidad de adaptación en la cual solo sobreviven los fuertes, estaríamos ante una sociedad que ha sucumbido y por tanto no ha sido capaz de adaptarse. Conclusión, puede ser que hayamos fracasado como cultura y que hayamos fracasado como humanidad, ¿o no? Voy a soltaros aquí varias reflexiones que he escrito, porque no voy a entrar en más, porque el tiempo es muy limitado y esto es simplemente una introducción para ayudaros a tomar una perspectiva y poder sacar algunas conclusiones.
El ser humano es igual que un animal, por mucha dignidad que tengan los animales y por muy simpáticos que sean, que parezca que te comprenden y que tengan una emocionalidad, que os recuerdo que las emociones, por los que no soy ducho en la materia, las emociones son algo que ha evolucionado, ¿verdad? Y que nos ayuda a la supervivencia. El ser humano tiene una distinción fundamental. Porque es verdad que podemos discutir si hay alma o no hay alma, si hay espíritu o no hay espíritu, pero solo hay una cosa que el ser humano sabe que no saben los animales, y es que se muere. No hay ningún perro que sepa que al final se va a morir. El perro llega un momento en el que está enfermo y piensa que se va a poner bien, porque históricamente cada vez que ha enfermado se ha recompuesto. Sin embargo, el ser humano es el único ser vivo que es consciente de que se muere. Por esto dice el existencialismo, que es una corriente en la cual baso esta charla. El existencialismo dice que gracias a que sabemos que nos morimos, es decir, que vemos la muerte como algo intrínseco a nuestra naturaleza, podemos concluir en que el ser humano es el único ser vivo que es libre. ¿Por qué? Porque entre hoy y el día que te mueres, tienes que tomar decisiones. Y sabes, por ejemplo, que no puedes estudiar todas las carreras que quieras, sabes que no te puedes casar con todas las personas que quieras, no por nada, sino porque no te da tiempo, y sabes que no puedes hacer tantos proyectos, ¿verdad? Aparte, daos cuenta, ¿no? A nosotros una alumna falleció el jueves. Eso te desequilibra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente te plantea la muerte por delante y tu mente dice, ¿esto qué es? ¿Vale? Seguimos. Por tanto, si el ser humano es libre, quiere decir que ya no solo es que tenga una diferencia con los animales y es que sabe que se muere, sino que además es libre. Y por tanto, puede sobreponerse a este principio hedónico. Cuando hablamos de que los animales siempre buscan el placer y evitan el dolor. Por tanto, el ser humano tiene una capacidad de sobrepasar este principio hedónico y de sobrepasar lo que sus instintos le dicen. ¿Tenemos instintos? Sí. ¿Por qué? Porque en parte somos animales. Pero estamos esclavos, ¿no? Que esta palabra esclavitud, y por tanto, que es lo contrario de la libertad. ¿Estamos esclavos de esos instintos? No. Por mucho que nos digan que tenemos que satisfacer nuestros instintos. Eso es una reflexión a la que más adelante llegaremos. ¿Qué ocurre? Que la libertad que es, ¿no? Y aquí cito a un autor que os recomiendo leer, lo que queráis de él, merece la pena leer, lo que es Víctor Frankl, que más adelante hablaremos de él, que dice que esa libertad que es, ¿no? Porque tú me puedes decir, Juan, cuando yo estoy en mi casa confinado, háblame de qué libertad tengo, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de libertad desde un punto de vista de este análisis existencial, no estamos haciendo referencia a la libertad la libertad de hacer algo, sino a la libertad para ver, para analizar con una actitud, para dotar de sentido un sufrimiento en concreto. Ahora volveremos ahí. ¿Qué ocurre? Que si estas cuatro cosas que acabamos de decir, que sabemos que nos morimos, que somos libres, que no estamos esclavos de nuestros instintos y que somos libres para algo, no se cumplen, nos encontramos con una persona que estamos dando por hecho que su dignidad se reduce a la animalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que su dignidad se reduce a la animalidad? A ver si os suena. Porque muchas veces, perdonad el vocabulario, pero esto es una cosa un poco densa. En primer lugar, que esa persona en concreto busca no sufrir. Porque ¿para qué va a sufrir? Es necesario sufrir, pudiendo tener placer, ¿para qué va a sufrir? Pudiendo hacer caso a los instintos, pudiendo hacer caso a este principio hedónico o hedonista, ¿para qué va a sufrir? Por tanto, si no buscas sufrir, ¿en qué nos vamos a centrar? En buscar el placer. El placer como una sensación de ese me apetece, ¿no? Yo hablo con muchos pacientes y me dicen, es que no me apetece, ¿no? Siempre mi respuesta es bastante clara, siempre le digo, ¿y para qué te preguntas? Porque si lo que nos apeteciera tuviera algo de relación con lo que es bueno para nosotros, otro gallo cantaría muchas veces. También está
animalidad o esta reducción del hombre, que siempre los reduccionismos lo que hacen es negar la evidencia de que el hombre es libre. Cuando nosotros decimos que el hombre no es libre y por tanto es un animal, hacemos que esa persona que busca solo la apetencia y evitar sufrir esté centrada exclusivamente en él mismo, egocentrismo, en lo que siente, a diferencia de lo que es, ¿no? Siempre ahora hay terapias que se llaman terapia de tercera generación que están centradas también en dejar claro que una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que haces, ¿verdad? El yo como contenido y no como contexto, ¿verdad? Como antes, cuando la gente venía al psicólogo y decía, yo es que soy depresivo. No, perdona, tú tienes depresión, tú eres una persona que tiene una naturaleza, porque esta charla va de naturaleza, no va de otra cosa. Y la naturaleza es algo que se ha obviado, como estamos viendo. Si la persona está centrada en sí misma, quiere decir que ha perdido la perspectiva social, que precisamente es lo que hizo al ser humano evolucionar. Aquí hay un autor que se llama Alfred Adler, que es, digamos, el iniciador, el fundador de la segunda escuela del psicoanálisis, que tuvo ciertos encontronazos con Freud, y decía que no había ningún acto puramente humano que no tuviera carácter social. Y este no era facha, fascista, ni era nada, simplemente era una persona que era un pensador, ¿vale? Pero es que vamos a hablar de otro pensador que muchos psicólogos habéis estudiado, que se llama Erickson, que hablaba sobre el desarrollo de las personas. Porque si una persona está centrada en sí mismo, o en sí misma, perdona, no va a ser generativo, no va a generar, no va a procrear y no va a crear absolutamente nada. Por tanto, el desarrollo en esa fase de la adultez va a ser nulo, se va a quedar estancado. Luego, cuando llegue, será un anciano frustrado porque no ha hecho nada. La última característica es que no está centrado en el hoy, está centrado en el mañana. ¿Cuál es la consecuencia de todas estas cosas que estamos diciendo? Y yo creo que os suenan las cosas que estoy diciendo, porque no vosotros seguro, pero seguro que tenéis algún amigo que ha pasado por esta circunstancia de estar metido en uno mismo y un poco esclavo de esa apetencia. Y la apetencia normalmente te llevan a una cosa que decía Heidegger, que es un filósofo alemán, a llevar una vida inauténtica. Y empezamos a hablar un poco del existencialismo, ¿vale? La consecuencia de todo esto que estamos hablando es que el hombre, pese a ser libre, no ejecuta su libertad. Es decir, yo no decido qué hago, no decido cómo vivo, sino que simplemente reacciono. Me intento adaptar de aquella o de esta forma a las circunstancias ambientales. Es un ser reactivo, no proactivo. Es un ser que yo siempre explico que es como si vas de viaje y te sientas en la última fila del autobús y no sabes a dónde te llevan. ¿Eso generará algo? Tenemos que verlo. Tenemos que ver hasta qué punto la persona, cuando la sacas de su naturaleza, se convierte en una persona con cierta sintomatología. Y a lo mejor si atendemos exclusivamente a sintomatología, no estamos dando respuesta a lo que el paciente necesita en ese momento. Os hablaba de Heidegger, que es uno de los autores existenciales fundamentales. Él decía que, claro, como el hombre no quiere sufrir, porque el hombre lo que busca es el placer y evita el dolor, cuando llega a estas circunstancias se vuelve un poco loco. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos en la vida en la que haga lo que haga, va a sufrir. La gente se cree que no tomando decisiones no sufre. Y realmente da igual lo que hagas, que va a sufrir. Entonces, ¿cómo explica esto Heidegger? De una forma muy gráfica. Dice, hay dos tipos de angustia. Una angustia normal y una angustia neurótica. Y lo vais a entender muy claramente. Yo estaba hoy nervioso, os lo reconozco. Soy persona que tengo bastante facilidad para hablar, pero estas circunstancias me hacen muy difícil el ir preparado porque falta el contacto personal y hablarle a una pantalla es un poquito complicado. Y estaba todo el día así como con una sensación de presión un poco y de malestar. Esa ansiedad que es buena o mala, ¿es normal o es neurótica? Heidegger diría, bueno, es una ansiedad que has tomado una decisión, te has arriesgado y por tanto no sabes si te vas a equivocar o no.
pero es una ansiedad neurótica. Perdón, es una ansiedad normal. ¿Cuál es la otra ansiedad? La ansiedad o la angustia neurótica, que es, porque yo, queréis que no, he ejercido mi libertad, porque no estaba obligado a daros esta masterclass. ¿Qué hubiera ocurrido? Y esto lo habéis vivido todos, ¿no? Cuando tienes un puente que estás 4 días en tu casa y te dedicas a estar tapado viendo Netflix y comiendo chocolate. El domingo por la noche tú estás que te mueres, que te falta habitación para respirar. ¿Por qué? Porque eso es a lo que hace referencia Heidegger con angustia neurótica. Es decir, tú estás dejando la vida pasar. Sabes que te mueres. Entonces tu mente te dice que te mueres, que no puedes estar acostado 4 días, que no puedes, que es que te vas a morir. A este respecto decía Kierkegaard, que es otro autor que os recomiendo leer, que la angustia es el precio de la libertad. Curiosamente, es decir, que partimos la charla diciendo vamos a reflexionar sobre la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es un ser libre. Luego veremos por qué es libre. ¿Por qué estos autores hablan de la libertad? Si el hombre en su naturaleza es libre y el hombre no vive con respecto a su naturaleza, ¿qué es lo que ocurre? Se genera su entorno, ¿verdad? Imaginaos que yo tengo aquí una planta que no, su naturaleza es simplemente hacer fotosíntesis por lo que se ve, no necesita ni que la riegue prácticamente. Y esta planta intenta dar naranja. Pues sería una planta frustrada. Lo mismo le pasaría a un naranjo si pudiendo dar naranjas no los da. Diría el naranjo, ¿y yo para qué estoy aquí? Porque la naturaleza es un concepto muy importante que no podemos perder nunca. Fijaros el hincapié que estamos haciendo con lo natural en otros niveles, ¿verdad? Y estamos comiendo y llevando una nutrición natural, un deporte y un ejercicio natural, porque nuestra naturaleza nos dice que, sin embargo, a nivel del pensamiento, la naturaleza ha desaparecido. Es una reflexión que tenemos ahí. Tal es la importancia de esta ansiedad, perdón, de esta libertad, que hay un autor, que es May, otro autor existencial, que no solo que valora la libertad, sino que dice que el trabajo del psicólogo es hacer a la persona que tiene enfrente libre. Es decir, reflexión, devolver a la persona la naturaleza que tiene. Hacerlo vivir, proponerle vivir con respecto a su naturaleza. Que sea y actúe conforme a lo que es libre. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Lo ha entendido mucha gente. Quizás lo haya entendido yo mal, ¿eh? Yo no digo que lleve la razón. Porque aparece el psicoanálisis, aparecen Freud, Adler y Frankl. Primera, segunda y tercera escuela del psicoanálisis. Aquí intentan responder a por qué el hombre no ejerce su libertad. Freud dice, hay traumas que están en el inconsciente que están influyendo en modo de síntoma. Esa persona es un neurótico y está condenado a ser neurótico. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada puesto que el trauma ya lo tuvo. Aparece Adler, que curiosamente era judío, era judío. Estaba educado en una antropología judía, porque era de origen judío, igual que Erickson. Aparece Adler y dice, no, de eso nada. Las personas no son esclavas de nada de lo que les ha ocurrido, simplemente han tomado la decisión de hacer algo para compensar algo. Y entonces Adler, que es un autor que os recomiendo leer a todos los que os vaya a dedicar al mundo de la psicología, empieza a hablar de que pues, esto son teorías dinámicas y las teorías dinámicas intentan explicar el por qué las personas hacemos las cosas y lo intentan explicar en función de ciertas fuerzas que hay dentro de nosotros mismos. Freud habla un poco del yo, el ello y el superyo como tres dinámicas. Tampoco soy especialista en psicoanálisis ni freudiano, ni quiero serlo. Simplemente para que tengáis la idea. Adler habla de que cuando un niño tiene complejos de inferioridad, ya sea orgánica o no orgánica, no se siente querido por sus padres, por ejemplo, habla de eso, o se siente sobradamente querido, en el caso, él hace mucha referencia a los niños mimados, en función de cómo era el ambiente familiar,
en función de qué orden de nacimiento tenías en la familia, tú tomabas ciertas decisiones, de forma que si tú no te considerabas querido, ibas a hacer todo lo posible para ganarte la atención, ¿no? Y entonces tú tenías en tu mente un lema que decía yo, como no me he sentido querido, hago cosas, y venga cosas, y venga cosas, y venga cosas. Y nunca acabo, nunca llego a donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque el lema que empieza, o el estilo de vida que decía un poco Adler en su teoría del carácter, se inicia formándose un prototipo en el cual tú dices, mi lema es, haga lo que haga, no me va a querer nadie. O tengo que ser perfecto, o no tengo que hacer nada para que me quieran. Es decir, cada persona tiene su lema, que explica el síntoma de hoy, ¿vale? Pero es una decisión, ya hay aquí libertad, ¿vale? Frankel, a continuación, ya hemos dicho que para Freud la persona no es libre, Adler ya le concede libertad, de hecho Adler es la llave para las teorías existenciales que vendrán posteriormente y las teorías humanistas, que aunque la gente los confunde, ahora os voy a explicar muy rápido la diferencia. Aparece Frankel más adelante y habla y ensalza a Freud y a Adler como los padres de la psicoterapia, y realmente sin Freud no estaríamos aquí, ni vosotros ni yo. Frankel habla que aquello que nos hace movernos no es ni el inconsciente ni nuestros traumas, ni esa superación de complejos, aunque ambas existan, sino que aquello que nos hace movernos es precisamente el sentido de nuestra vida, el tener el sentido de nuestra vida, que Frankel, curiosamente también, era judío, aunque pidió el bautizo para su nieto, así como información. Ahora vamos a analizar qué tiene que ver el judaísmo con esto, ¿eh? Porque yo me he planteado, digo, ¿por qué todos los autores judíos han llegado a esta conclusión? Lo vamos a ver. Entonces dice Frankel, ¿por qué no somos libres? Pues porque no tenemos ningún motivo para sufrir. No tiene sentido sufrir. Y además no nos creemos capaces, ¿no? Muchas veces me dice el paciente que estoy sufriendo mucho y digo, sí, ¿y qué? ¿Quién te ha dicho que no puedes sufrir? Si está en tu código genético, la capacidad de sufrimiento, como esa capacidad de postergar el refuerzo. No somos animales. No nos guiamos exclusivamente por los instintos. Decía Nietzsche, Frankel lo cita textualmente en su libro del hombre en busca de sentido, y considero que es una cosa fundamental al analizar esta falta de libertad por el miedo a sufrir, que decía Nietzsche que quien tiene un para qué puede superar cualquier cómo, o casi cualquier cómo. Es decir, que se puede sufrir, sí, pero con sentido. Que se puede sufrir, sí, pero en función de las decisiones que tú hayas tomado. Lo que no puedes hacer, siguiendo a Adler, por ejemplo, es montar tu vida en demostrarle a los demás, porque tú no te sentías querido por tu padre, demostrar que tú eres una máquina, cuando esa decisión no es tuya. Eso es una reacción y por tanto es una vida inauténtica de la que hablaba Heidegger y que comentábamos antes. No es una decisión tuya y a lo mejor hay que parar. En eso consiste muchas veces la terapia, ¿no? En reflexionar sobre si lo que está pasando realmente y sobre todo si quieres que pase. Por tanto, siguiendo esta frase de Nietzsche, el problema ya no va a estar en que no seamos capaces de sufrir, porque como estamos viendo, hagas lo que hagas, vas a sufrir. Es decir, yo me acuerdo cuando me casé, hablé con mi abuelo y me dijo, digo, abuelo, me caso, y me dijo, hagas lo que hagas, te vas a arrepentir. Es una forma muy gráfica de decir, es que si te casas, vas a sufrir, y si no te casas, también vas a sufrir. ¿Cuál es el problema? Es que eso también es una reflexión que tenemos que hacer, porque hay mucha teoría ahora de la positividad, de lo maravilloso que tiene que ser todo y de lo bien que nos tenemos que hablar y sentir. El problema es que estamos criando príncipes y princesas para meterlos en la jungla. Es decir, decía Víctor Frankl, sí o sí nos vamos a encontrar con una cosa que se llama la triada trágica de la existencia. Y es que todo, sí o sí, tenemos sufrimiento, culpa y muerte. Y ojo, un paciente puede venir a consulta no solo porque haya tenido muchos traumas infantiles, la adolescencia o ciertas situaciones difíciles, sino también porque no ha tenido ningún problema, no está preparado. Es decir, que según Frankel, es connatural a la persona
el sufrimiento, la culpa y la muerte, pero tan es así que forma parte de nuestra naturaleza, es decir, que podemos sí o sí soportarlo. ¿Qué ocurre? Y esto ya es existencialismo puro, que ante el sufrimiento, como no queremos sufrir, unos dirán que compensamos, otros dirán que utilizamos mecanismos de defensa. Los existenciales dicen que nos alienamos. Ante el sufrimiento, la persona activa un mecanismo que se llama alienación. ¿Qué se llama la alienación? Me voy. Es un mecanismo de evitación del sufrimiento que se produce mediante o a través de centrarse en ciertas actividades diversas, ¿verdad? Y viene una persona a consulta y te dice, pues no, yo a las 9 de la mañana, a las 7 me voy al gimnasio, a las 8 me voy a trabajar, de 8, a las 2 como, a las 2 y media hago un curso, a las 3 voy al gimnasio, a las 4 voy a inglés, a las 5 voy a francés, y tú te preguntas, puedes decir, oye, qué tío más espabilado, o puedes decir, ¿y esta persona de qué huye? Por tanto, ya vamos a una reflexión superior. Es decir, nosotros tenemos que tener claro si las actividades que estamos realizando son decisión nuestra o es una alienación. Porque, según este criterio, ir al gimnasio puedes utilizarlo por tu salud, por tu bienestar, o puedes utilizarlo como una alienación, una forma de evitar el sufrimiento, estar activo. Además, la cultura cada vez es más difícil porque antiguamente para ver una serie tenías que esperar una semana. No sé si os acordáis. Y si el jueves por la tarde, la noche justo, tenías una cena, te pensabas ir a la cena porque venía el capítulo que luego no podías ver. Pero ahora es facilísima la eliminación. Porque tú te sientas un viernes por la tarde delante del ordenador o de la televisión y hasta el domingo estás perfectamente sin pensar en absolutamente nada. Digo, porque las formas más habituales de alienación está el alcohol, las drogas, y solo nos pensamos que aquellos que se drogan o aquellos que consumen alcohol son los que se alienan. No, en el trabajo te puedes alienar, sí. Ahora vamos a ver más casos. Entonces, según el existencialismo, como tenemos esa parte animal, porque la parte racional, la parte más que hablaba Víctor Frankl, la parte noética, la parte espiritual, que podemos traducir, aquella donde reside la libertad y que nos diferencia de los animales, no la psicológica, aunque tenemos las características diferentes, como vivimos alienados, al final acabamos creyéndonos que no somos capaces de afrontar el sufrimiento y por tanto dejamos de tomar decisiones. Ya está, lo que sea. Os voy a poner una metáfora un poco para que lo entendáis un poco más claro y que una vez la escuché y la utilizo con mucha frecuencia. Hacer la reflexión siguiente. ¿Cuántas personas no alérgicas han muerto por la picadura de una avispa? Dirá, pocas. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas personas han muerto en un coche? Han matado incluso a su familia o incluso al coche que venía de frente por evitar que le pique esa avispa. Es decir, esto es un ejemplo claro de que hagas lo que hagas vas a sufrir. Pero es que a lo mejor es mucho más fácil dejar que te pique la avispa, porque no pone en riesgo la vida de nadie. A las personas nos pasa exactamente igual. Hagas lo que hagas, vas a sufrir. Ahora bien, tú puedes decidir entrar en ese sufrimiento o no entrar en ese sufrimiento. Como es lógico, lo que no te pueden hacer es obligar a sufrir, porque entonces ya no tiene sentido. Y tú decidirás sufrir y entrar en ese sufrimiento siempre y cuando tenga sentido. Pero claro, hace falta un nivel de reflexión bastante profundo. No puedes ponerte a pensar justo en ese día, en esa hora, lo que es el sentido del sufrimiento. Ahora bien, llegamos al punto de decir lo natural es la libertad o estas características axiológicas que decía Víctor Frankl también, y un poco el existencialismo de libertad, dignidad y responsabilidad. Porque son lo que está marcando un poco la evolución de la psicoterapia ya en los primeros 40 años de hasta 1945, que empieza Frankl a trabajar. A partir de 1960 sabéis que empieza a formarse lo que es la psicología humanista, porque hay ciertos autores que os van a sonar, os lo he apuntado, porque tenemos a Adler, el propio Freud, Maslow, Frankl, Erikson, Ellis, Kohlberg, de la teoría moral,
Irving Yalom, Eric Fromm, son todos autores que han marcado y que todos nos hemos leído libros de ellos y nos encantan. Porque tienen una forma de ver la persona que en el fondo nos dice que eso es verdad. Porque cuando tú a un paciente le dices que él es libre, que tiene una dignidad y que es responsable porque se muere, por tanto es responsable de tomar decisiones y es responsable de tener una vida auténtica, como decíamos antes. Por tanto, sí, es responsable de su ansiedad. Es más, si es que yo le digo a los pacientes, digo, si es que tenéis que tener ansiedad, si es que el hecho de no tener ansiedad es mala señal, si los únicos que no tienen ansiedad son los muertos. ¿Por qué? Porque ya no tienen que decir nada, ya lo han hecho todo. Y yo me preguntaba, ¿y todos estos autores por qué tienen origen judío? ¿Y por qué justo estos autores que tienen origen judío, más todas las escuelas que han desarrollado, hablan tanto de la libertad? Y entonces ya se me acabó de ir la cabeza, y mis alumnos saben por qué lo digo, y empecé un poco a investigar, ¿no? Y en el confinamiento he investigado. ¿Por qué los judíos hablan de libertad? ¿Por qué los judíos hablan de dignidad y de responsabilidad? Y leyendo sobre filosofía judía y viendo algún vídeo de algún rabino, viene a la cabeza el origen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, según los judíos, no es el pueblo que estaba en Egipto. Es el pueblo, una vez, sabéis que, bueno, vamos a centrarnos. Sabéis que había un grupo de esclavos que estaban, esto en la Biblia viene, en la Biblia es un libro así que podéis leer en los primeros capítulos y aparece, aparte de toda esta visión de la persona, que ya aparece en el Génesis, porque os repito, esto tiene origen judío. Cuando empezamos a hablar de la libertad, es porque los judíos nacieron una vez que fueron libres, una vez que tuvieron dignidad y una vez que podían tomar decisiones en tanto en cuanto eran responsables. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Yahvé los saca de Egipto y hace cruzar el Mar Rojo. Hasta entonces no era el pueblo de Israel. Empieza a ser pueblo, empiezan a ser personas una vez que son libres. Es una reflexión, ¿por qué? Porque todas las escuelas que han nacido desde 1960, desde el humanismo, si veis el decálogo del humanismo, dice, primero la persona es libre, segundo la persona busca el sentido, tercero, que ahí se les va un poco, la persona puede llegar a la autorrealización. Cuarto, no sé qué es que se me ha ido. Cuarto, no etiquetar pacientes. ¿Por qué no podemos etiquetar? Porque no puedes concluir en que una persona es depresiva, porque no hay dos personas iguales, porque son libres y utilizan la libertad de forma diferente. Porque muchas veces el trabajo del psicólogo consiste en desetiquetar, porque la persona, gracias a ese diagnóstico, dice yo ya no soy libre. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Y siempre pongo el ejemplo de Luisma, que es una serie española, de Aida se llama, que decía, Luisma, vamos a hacer esto. Y decía, no, el Luisma es tonto porque el Luisma se ha drogado mucho. ¿Por qué? Porque está etiquetado con que es el tonto. Y los psicólogos no podemos contribuir a etiquetar. Ni los psicólogos ni ningún profesional de la salud mental. Por mucho que nosotros tengamos la necesidad de tener un diagnóstico y una clasificación un poco de las diferentes patologías, pero esas patologías se encarnan en una persona. Y esa persona tiene dignidad, cosa que los esclavos no tenían, tiene responsabilidad, cosa que los esclavos no podían, y tienen libertad, cosa que es un poco la antítesis de la esclavitud. Por tanto, como os decía, este humanismo judío, ¿no? Me estoy leyendo un texto sobre el humanismo judío de Eric Fromm, que es bastante interesante, os invito a leerlo, porque claro, la tristeza de todo esto es que si tú analizas y te quedas desde un punto de vista técnico, eres un humanista técnico. Y tú dices, sí, la persona tiene valor. ¿Por qué? No sé, por qué tiene valor. No, es que eso tiene su historia. La persona es libre. ¿Por qué es libre? Porque puede votar a quien quiera. Pues no, y más vista el tío como está. Libre no eres del todo. Entonces, analizando todo y vamos concluyendo, según estos parámetros que hemos visto, ¿qué situación actual tenemos? Una pandemia mundial. ¿Qué es la pandemia mundial? ¿Qué significa esto? Que tienes más claro que te mueres. Que te puedes morir. Hoy leía yo en el periódico que 1 de cada 3 adultos pueden estar en una situación crítica si contraen el coronavirus. Y tú dices, bueno, yo ya voy siendo adulto, es decir, que tengo probabilidades de morirme. Segunda conclusión que nos lleva a la pandemia. Todo lo que da sentido a la vida de las personas se desmorona. Porque tú dices, yo nunca he pensado en el sentido de mi vida. No. Pero fijaros cuáles son
como hemos quitado las creencias y hemos quitado un poco el carácter social de las personas, se ha sustituido por diferentes columnas dentro de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las columnas? Trabajo, dinero, salud, ocio, sexo y en ocasiones religión. ¿Y por qué digo religión? Porque la religión en ciertas ocasiones también puede ser una alienación. No digo ni mucho menos que la fe sea una alienación, pero sí la religiosidad es una alienación. Si os dais cuenta, en la pandemia todo esto es lo que ha caído. Ahí está, digamos, el fundamento del por qué nuestra salud mental ha quebrado. Porque todo donde estábamos apoyados se ha caído. Nuestra vida se ha quedado sin sentido y sin sentido no, sin capacidad de alienación. Por tanto, confrontamos directamente que nos morimos. Nuestra realidad, que ni más ni menos es que somos débiles. Bien, entonces, el último punto, dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues hay que ponerse a la obra, lo siento mucho, hay que leer, hay que estudiar, hay que vivir y hay que analizar, ¿no? Decían los templos griegos, nos decía, sé feliz, levántate y sonríe, flower power, esto es maravilloso, todo es estupendo, no. Decían, conócete a ti mismo. Ahora dice, ¿por qué antes he dicho lo de la autorrealización? Porque creo que no nos podemos autorrealizar sin lo otro. E igual que no nos podemos conocer sin lo otro, ¿no? Decía Gund, si no recuerdo mal, que la madurez llegaba por la intersubjetividad. Es decir, muchas veces el trabajo psicólogo está en confrontar y en decirle a un paciente, no, tú lo que eres, o a ti lo que te pasa, o no has pensado, ¿no? Se dice más finamente, ¿no? Dice, oye, ¿no has pensado que quizás es posible que pudiera ser que la culpa fuera tuya? ¿No? Y a nuestra psicología eso a nuestra psicología egocéntrica eso lo desquicia. Por tanto, el primer paso es sospechar de nosotros mismos. No te creas nada de ti. Eres un fraude o somos un fraude. Piensa si eres una persona auténtica o inauténtica. Si has tomado tú las decisiones que te han llevado a estar donde estás o simplemente eres una reacción de lo que has ido viviendo. Porque como es lógico, ¿no? Yo he trabajado y trabajo con deportistas que son profesionales. Y claro, vosotros pensáis que si tú estás haciendo deporte porque es lo que tu padre esperaba de ti, como es lógico, la vida de un deportista profesional que no puede salir, que no gana un duro, porque los deportistas profesionales, salvo los futbolistas y 3 o 4 más, no ganan un duro, que tienes que entrenar, que tienes que sufrir, que tienes que tener una nutrición, es que no merece la pena ese sufrimiento, porque la decisión no es tuya, la decisión fue de tu padre, y tú simplemente por mantener ese cariño, te la tragas. Por tanto, sospecha de ti. A esto Frankel lo llamaba si eres víctima o superviviente, porque Frankel estuvo en un campo de concentración y decía que la libertad para tomar una actitud ante el sufrimiento era si vas a ser víctima o superviviente. Víctima, es que es Luis más tonto. Como no, pues Luis más tonto. Es que como mi padre no me quiso y tú le estás dando la razón precisamente a no es que tu padre no te quisiera, sino que tú no te sentiste querido por tu padre. A lo mejor tu padre tampoco te quiso. El caso es que tú tienes que decidir si quieres ser víctima o superviviente. ¿Quién es el superviviente? El que incluso habiendo pasado por ahí empieza a tomar sus decisiones y se arriesga. Por tanto, la segunda recomendación, o reflexión, tampoco quiero recomendaros nada, es que tomes decisiones, que te arriesgues, que te tiemblen las piernas. Si no te han temblado las piernas nunca, no has ido a ningún lado. Porque tiene sentido, ¿por qué? Porque estás actuando conforme a tu naturaleza. Porque cuando tú tomas una decisión dices, ¿habré hecho bien comprándome este coche en vez de este? Hombre, obviamente, si vas en metro, eso no te lo preguntas, ¿vale? Pero has utilizado tu libertad, que no digo que los que vayan en metro no sean libres, ni mucho menos, es un ejemplo tonto. Pero siempre hay una frase que yo lo tengo aquí, mejor equivocarse por uno mismo que acertar por hacer caso. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene sentido solo cuando has experimentado la libertad de poder escoger tú. Tú dices, yo, pudiendo elegir yo, digo, hazlo tú. ¿No? Yo siempre pongo este ejemplo porque la gente se cree que Cristo, ¿no? Cuando habla en el Monte de los Olivos, y la gente se cree que Cristo era tonto o un poco absurdo, ¿no? Y que no tuvo opción de no subirse a la cruz. Fijaros el diálogo que tiene, dice, siempre pongo este ejemplo porque la gente lo conoce. Dice, Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él era capaz de no subirse. ¿Qué pasa? Que tenía un sentido.
No, es que yo imagino, ¿no? Yo se lo preguntaba a un paciente, digo, porque tú si tuvieras que subir a la cruz para salvar la humanidad, ¿te subiría? Yo, algo así, me lo pensaría. Pero él tuvo este diálogo. Solo cuando eres libre eres capaz de doblegar tu libertad. Si no eres libre no merece la pena. Pero, ¿no? Si tuviera aquí un paciente y te hace caso a todo, al final lo único que has cambiado es hacerle caso a tu padre o hacerme caso a mí. Por tanto, es absurdo. Por eso no se dan instrucciones. Por eso se lleva al convento y que la decisión sea del paciente y si se equivoca, que sea él. Pues tú verás. Tercero, como nos morimos, hay que vivir con responsabilidad. Por tanto, ¿cómo tenemos que vivir? Decía, creo que era Yalom, decía que el hombre solo es libre frente a la muerte. Por eso cuando tú vas, no sé si os ha pasado alguna vez, yo una vez enterré a un amigo de mi edad y yo lo veía en el ataúd y yo decía, me estoy equivocando. Esto no es la vida, porque la vida es eso, que te mueres. Por tanto, tienes que vivir con responsabilidad. Cuarto, vive según la otra característica. Ya hemos visto libertad, hemos visto responsabilidad y por último dignidad. Vive con dignidad. Claro que la dignidad no se entiende si no conoce al pueblo judío. ¿Por qué tenemos dignidad? Porque dice el Génesis, y Dios lo hizo a su imagen y semejanza, como dioses. Incluso estuve leyendo el otro día un texto que decía que la única diferencia que había entre Adán y Dios era la mortalidad. Y eso fue por lo que les llevó a coger de la manzana del bien y del mal, el hecho de que querían ser inmortales. ¿Cuál es la dignidad? La dignidad es que, para el pueblo judío, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fijaros si hay dignidad. Y la dignidad es por el hecho de ser persona, no es por otra cosa. De hecho, un poco se diferencia entre dignidad moral y dignidad ontológica, que la dignidad ontológica es la dignidad que se tiene por el hecho de ser persona y la dignidad moral es lo que haces tú con tu dignidad. Por tanto, Juan Pablo II tiene diferente dignidad moral que Bin Laden, aunque ambos tengan la misma dignidad ontológica, puesto que son personas. Y por último, y es muy importante, y cada vez más, tanto desde el punto de vista psicológico como al revés se está teniendo en cuenta, por favor, las creencias. Pues claro que hay que creer, si es que creemos en algo. Y decía Frankel, lo que hay que ser inteligente es lo que se cree. En tanto en cuanto tú puedes pensar que el sentido de tu vida está en el dinero, pero si llega una pandemia y se lo carga, es que no era un buen sentido de la vida. No sé yo, pensad vosotros. Yo le decía a los pacientes durante el confinamiento que si no eran felices, ¿no? Aunque la felicidad es un concepto que no comparto. De hecho, todas las religiones hablan de paz. La paz es que estando sufriendo, estoy bien, aguanto. Si no tienes esa paz durante el confinamiento, no la vas a tener fuera. Porque decía Frankel que la libertad no estaba fuera del campo de concentración, sino que estaba dentro. Y yo he acabado. ¿Qué hora es? Son las menos 8 minutos. Creo que me he pasado un poco. Mari Carmen, me gustaría responder preguntas, pero el tiempo es un poco... Voy a ver algo que haya por aquí. No, Mari Carmen, ¿cómo lo ves? Ah, que no te funciona el audio. Perfecto. Tengo 5 minutos, vale. Voy a ver preguntas por aquí, pero no me escribáis todos porque si no, no me da tiempo a leer porque se me va subiendo el mensaje. Si reaccionas, ¿estás tomando una decisión? No. Si reaccionas, estás reaccionando. La decisión era el de antes. No eres una persona proactiva, sino pasiva. Alguien ha tomado la iniciativa antes que tú. No vale. Porque hay personas que os daréis cuenta cuando seáis psicólogos, vosotros mismos o vuestros amigos, que solo reaccionan ante la vida. Y luego me dijo, y entonces hice. Y luego pasó, y entonces yo hice. Y al final dice, pero es que siempre has ido a la cola. Siempre has reaccionado. Nunca has sido tú proactivo, nunca te la has jugado. Siempre has esperado, ¿no? Es como si juegas contra el Real Madrid y esperas a ver qué hace el Madrid. Pues no, tendrás que tener tu estrategia, ¿verdad? Como esperes, te fulmina. No quería dejar claras mis preferencias futbolísticas. ¿Cómo sabemos que los animales no saben que van a morir? Buena pregunta, Jules.
Pero creo que si lo supieran, quizá prepararían su muerte. De hecho, creo que la pregunta sería que cómo sabemos que los animales piensan. O que por lo menos piensan como nosotros. Creo que no. Dice Maripá, pero si sufrir dependiera de nosotros mismos, ¿por qué lo hacemos? En caso de lo contrario, a reaccionar por un tercero. No entiendo lo que has puesto, Maripá. Pero si sufrir dependiera de nosotros mismos, ¿por qué lo hacemos? No entiendo la pregunta, de verdad. Porque no digo que el sufrir depende de nosotros. Pero te voy a poner un ejemplo, a ver si te sirve, Maripá. Un ejemplo un poco así fuerte, ¿no? Ahora que estamos un poco con una incidencia alta de muertes perinatales, ¿es lo mismo dar a luz a un bebé vivo que a un bebé muerto? ¿Duele lo mismo? 8 meses y medio. Hombre, físicamente quizá sea igual, ¿no? Es decir, hay que dilatar, hay que expulsar, pero ¿es lo mismo a nivel psicológico para ir un bebé vivo o un bebé muerto? No, ¿por qué? Porque un sufrimiento tiene sentido y otro no. Y tú puedes decir, no, como no quiero sufrir, el bebé se queda aquí. Hace la comunión aquí, hace la confirmación aquí y ya si eso algún día lo expulso. Hay sufrimientos muy limitantes que yo creo que destruyen la voluntad, efectivamente. La capacidad de decidir, reaccionar, finalmente entra sí o sí al sufrimiento y que es muy difícil salir, sí, sí, pero no se ha dado el caso. Veremos. Entonces, si todos deberíamos tener ansiedad, ¿cómo convence a alguien que le parece que es algo natural? Eso esta tercera generación ahora, que parece que han inventado el oro, diciéndolo, que tienes que contactar con tu realidad y que tienes que permitirte tener ansiedad. Pues claro, porque es mala la ansiedad. Es como si me dices que te sientes mal por tener asco delante de ciertos alimentos que producen asco. Es una emoción. Ya está. Lo que hay que tener es ansiedad buena. Si todo está influenciado por lo que pasamos y por lo que vivimos, ¿cómo podemos saber cuándo una decisión es propia? Regina, eso es difícil, ¿eh? Pero hay que reflexionarlo y, digamos, es como, por eso digo, hay que sospechar, por lo menos sospechar el por qué lo hace. Y si tienes solo una sospecha, tira por ahí, busca. Antonio, pues mira, precisamente de las constelaciones familiares quiero hacer una diferenciación, porque Alfred Adler llamaba constelación familiar a qué tipo de personalidad tenía una persona por el hecho de haber nacido en un puesto. Y dice, los primeros son así, los segundos son así, los terceros son así. Eso es constelación familiar. Luego, lo que me estás preguntando de constelaciones familiares, yo directamente de las cosas que no tienen validez científica no pienso. ¿Cómo le decimos a alguien que debe sentir paz en el confinamiento porque si no tiene ahora no lo tendrá fuera? Es que para decirles a una persona más paz tienes que haber trabajado mucho con ella y hacerla entrar realmente en su naturaleza. Y es que no hace falta tanto, realmente, sí. Primero, tienes que ver de dónde viene, qué configura tu personalidad. Después ves cuáles son tus complejos, cuáles son tus compensaciones, cuáles son tus mecanismos de defensa, cuáles son tus alienaciones. Cuando lo tienes todo claro, al final te quitas todas las capas que tienes y te dedicas a vivir. ¿No considera el trauma como un caso que sí se ha dado? Sí, el trauma hay que tenerlo en cuenta, claro. Pero es que el trauma no es limitante. El trauma está ahí y hay que trabajarlo. Punto. Trauma, tenemos todo, en mayor o menor medida. Y no quiere decir que haya existido. Pero lo importante no es lo que ha existido, sino más bien cómo lo ha vivido la persona, ¿no? Que eso es digamos, otro máximo, otro principio del existencialismo, y es que la realidad en sí no existe, sino el cómo la vivimos cada uno. Efectivamente, la realidad existe, pero lo importante es, como he dicho antes, no es que el padre lo quiera o no, es cómo lo ha vivido él. No es que el profesor le prestara atención o no, es cómo lo ha vivido él. O sea que el trauma, pues claro que hay que trabajarlo. Pero el trauma no es inhabilitante, a dónde voy. ¿Desde qué corriente de la psicología trabaja? Pues trabajo desde la psicología, Sofi. Entonces tengo formación en sistémica, en cognitivo-conductual, porque ya hemos llegado a un punto, y con esto acabo, os lo prometo, de que lo importante ya no es ver quién lleva la razón. E incluso la conexión entre espiritualidad y psicología, entre religiosidad y psicología.
ni dentro de las propias corrientes de la psicología. Que lo importante no es quién lleva la razón, que lo importante es quién puede ayudar a una persona. Por tanto, trabajas desde... Tienes que tener tu cinturón de herramientas y poder utilizar en cada momento, y tu cinturón de profesionales. Yo trabajo con psiquiatras, fisioterapeutas, con nutricionistas, con curas, porque son directores espirituales y hay gente que lo necesita y yo a eso no puedo llegar. Por tanto, es un poco una llamada a la humildad, porque lo importante no es que el psicólogo sea bueno o malo, sino ayudar a la persona y, por tanto, doblegamos nuestra razón a ayudar a esa persona. Os voy a poner aquí mi correo, el que quiera algo, que me escriba aquí sin problema, el que quiera algo, que tenga alguna duda, no me vaya a pedir dinero ni nada de eso. El que quiera, que me pregunte. Ha sido un placer, de nuevo, muchas gracias a todos. Espero que os vaya bien y que nos veamos pronto. Un abrazo a todos.